Buenas tardes, un gusto en saludarles. Primeramente un saludo muy cordial a don Joseph, el director de la sede acá en la zona de Pérez Celedón. Por supuesto, la señora decana, doña Yalile, ¿verdad? Y por supuesto a todos los estudiantes y académicos y público en general que hoy nos honran con su presencia. Yo antes de iniciar, yo quisiera hacer algunas reflexiones de esta investigación que, como muy bien lo apuntaba don Joseph, están en una fase inicial, es decir, estamos apenas, ¿verdad?, en una primera aproximación. De hecho, hoy los resultados que yo me permito compartir con cada uno de ustedes, evidentemente representan una primera fase, un primer estadio de la investigación. Y en ese sentido, antes de iniciar, yo debo agradecerle a una serie de instituciones de Pérez Celedón la anuencia que han tenido con esta investigación que está en curso. En primer lugar, la municipalidad de Pérez Celedón me permitió, ¿verdad?, en una forma muy gentil, ¿verdad?, y profesional, poder accesar a los archivos del ente corporativo. Una información muy valiosa, ¿verdad? Ahí no solo se registra la memoria, sino parte de la historia de este cantón y la apertura de la municipalidad, la información encontrada nos permitió poder accesar a otro tipo de información sumamente valiosa y en ese sentido también debo reconocer, ¿verdad? Y extenuar un agradecimiento al Liceo UNESCO que también visitamos y que nos permitió poder accesar a ese amplio acervo documental. En ese sentido, revisamos parte, ¿verdad?, porque son bastantes, de las actas de los consejos de profesores que el Liceo UNESCO conserva desde 1953 aproximadamente. Un documental, un amplio registro de fuentes que son vitales para poder desarrollar parte de la historia de Pérez Celedón. Me queda pendiente, debo decir, visitar las escuelas, fundamentalmente la escuela 12 de marzo, porque tengo la impresión, y ahora lo vamos a ver en la exposición, de que este tema fue discutido en las instituciones más importantes que en ese momento, ¿verdad?, estaban iniciando. Recuerden que la escuela 12 de marzo es fundada precisamente en 1948 y el Liceo UNESCO, ¿verdad?, pues en realidad inicia labores después en la segunda mitad del siglo XX, es decir, a inicios de la década de 1950. También debo revisar un poco lo que es el acervo de la iglesia. Tengo la impresión que también probablemente ahí encuentre información. También debo decir que para esta presentación he recurrido básicamente a información que se encuentra en la Biblioteca Nacional. Hay un reservorio de periódicos que, gracias a las políticas de la Biblioteca Nacional, están en forma digital y que le permiten no solo a las y los investigadores de este país, sino fuera de este país, poder accesar lo mismo que a estudiantes, y prácticamente es una documentación que se puede utilizar a escala planetaria, es decir, hay investigadores en otras partes del mundo que están utilizando esta investigación. En ese sentido, voy a permitirme compartir pantalla y hacer primero una introducción de qué es lo que voy a desarrollar en esta hora y 30, ¿verdad?, con respecto a lo que estamos investigando. Bueno, ahí tenemos un primer elemento que me parece importante. Le hemos colocado la lucha contra el COA en la zona sur, Pérez Celedón, 1969-1970. Y esto me permite hacer, ya entrando en tema, una primera reflexión, revisando qué se ha publicado en Costa Rica, qué han escrito las ciencias sociales y la historia en particular. Un aspecto que a mí me llama poderosamente la atención, y esa es una reflexión que se ha hecho en otros ámbitos, y es que las investigaciones se han centrado fundamentalmente en el Valle Central, es decir,
es una especie de lo que algunos autores denominan valle centralismo. Hemos centrado la investigación en la zona más poblada, en la zona, digamos, por decirlo de alguna forma, de mayor desarrollo económico. Pero eso nos ha restado mirar otras zonas, aunque si bien es cierto, los estudios regionales permiten poder hacer estudios de historia regional y hay algunos sobre Guanacaste, sobre el Caribe. Es cierto también que hemos concentrado la investigación en el Valle Central. Y este tema en particular me permitió a mí enlazar historia nacional e historia regional. Una historia regional que debo decirles que es totalmente desconocida. ¿Por qué? Porque el movimiento de Alcoa, que ahora vamos a explicar ampliamente, yo hoy voy a hacer una explicación distinta. He invitado a algunos académicos, colegas míos, ¿verdad? También de la universidad en el campo de la historia, y ellos pues muy bien lo saben que lo que hemos estudiado fue lo que aconteció en San José, donde se dio el epicentro de la lucha a inicios de abril, específicamente el 23 y 24 de abril de 1970, para que no se aprobara el contrato ley entre el Estado y Alcoa para explotar las grandes reservas de bauxita que hay en la zona sur, específicamente en el Valle del General. Y bueno, ahí incluso ahí muestro un mapa para que vean la amplitud que hay en torno a estos recursos naturales y sobre los cuales me voy a extender. Entonces, el epicentro es San José. Es un movimiento estudiantil que es liderado por la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica y al que luego se van a sumar otras organizaciones, sindicatos, algunos colegios profesionales. Por ejemplo, me encontré, que eso no se ha dicho, los médicos protestaron contra la firma de este contrato que lesionaba la soberanía nacional. Lo interesante, bueno, y también hay otros actores, por ejemplo, estudiantes. Vamos ahora a demostrar, incluso yo la presentación, lo que hice fue colocar fuentes primarias. Me pareció que es un acercamiento para todos los que hoy nos escuchan y nos ven, pueden tener un registro de los documentos, más que escribir ahí algunas palabras. Yo lo que traté fue de incluir fuentes en más de 2 décadas. Si bien es cierto, yo lo titulé 1969, 1970, el periodo que voy a abordar abarca la década de 1950, cuando inicia esto, la década del 60, por supuesto la década del 70, pero la historia no acabó en el 70, no acabó con la aprobación del contrato y luego la compañía, el contrato acaba, ¿verdad? La compañía nunca entró en operaciones de explotar bauxita, por lo menos a gran escala o a mediana escala nunca entró y al final la compañía abandona esto, ¿verdad? Pero lo importante es qué sucedió, qué pasó con esos terrenos, qué pasó con los proyectos de explotar bauxita. Y les decía al inicio que lo que más me llama la atención es que aquí la comunidad más interesada y los actores también que son importantes y que debemos rescatar, como lo constituyó el Liceo UNESCO, como lo constituyó el Colegio Nocturno, como lo constituyeron la Corporación Municipal, que estuvo muy atenta a este proyecto, y otras fuerzas vivas de la comunidad que ahora vamos a describir, no han sido tomadas en cuenta por las ciencias sociales. Es decir, cuando se ha estudiado el movimiento, se ha estudiado en lo que acontece en el Valle Central, lo que aconteció en San José, que obviamente, y hay que tenerlo muy claro, ahí fue donde se da el epicentro de la lucha contra la explotación de Alcoa. Pero no podemos dejar de lado qué sucedió en San Isidro del General, qué sucede en la zona sur, antes, durante y fundamentalmente me interesa también explicar qué sucede después de que ya el proyecto de Alcoa ya no está en la mira de la empresa, pero el aluminio siguió existiendo, las tierras estuvieron en manos de Alcoa, entonces es importante determinar qué pasó con esos terrenos y cuáles son hoy las perspectivas, ¿verdad?,
reales de la explotación de la bauxita. Hecho este preámbulo, ¿verdad? A manera de introducción, lo importante es señalar cómo se origina toda esta historia. Y acá voy a intentar describir cómo inicia el proceso y luego hablar, y me voy a ir al presente, qué es el aluminio, cómo opera hoy el mercado mundial del aluminio, para lo cual pues me di a la tarea de revisar algunos informes de revistas internacionales, del Banco Mundial, para tener un registro de cómo opera hoy el mundo de la explotación del aluminio a nivel planetario. Es importante señalar que este proyecto inicia fundamentalmente en la década de 1950 y es precisamente, vean qué interesante, y esto es aleatorio, obviamente, es un 24 de abril de 1956, cuando se otorgan los primeros permisos para agentes particulares nacionales. Estos primeros permisos lo que buscaban era tratar de determinar, ¿verdad?, cuáles eran las riquezas que tenía la zona sur, pero estos particulares eran realmente, y la prensa los denomina testaferros, es decir, que estaban al servicio de una de las empresas más importantes a escala planetaria en la explotación del aluminio. Y ahorita vamos a ver que todavía hoy Alcoa sigue existiendo a nivel planetario y es una de las empresas transnacionales más importantes en la explotación de la bauxita, de donde es la materia prima para iniciar el aluminio. Estas exploraciones de bauxita, por lo tanto, se inician en el Valle del General, en el cantón de Pérez Celedón. Y debo decir, y esto me parece a mí central, porque un poco lo que me ha movido a mí a hacer esta presentación y esta investigación es no solo rescatar la memoria y la historia de la comunidad de Pérez Celedón, sino que también algo que me parece muy importante, cuáles son las perspectivas a futuro de desarrollo de esta zona, porque hay algo muy claro, las reservas de bauxita son enormes en este cantón. Y esa historia ha pasado por una serie de momentos, ¿verdad?, donde incluso cuando la compañía pretende instalarse en Costa Rica, llegó a la conclusión de que las reservas eran ínfimas. Ellos le atribuían en diversos estudios de sus geólogos un 33%. Bueno, estudios posteriores han demostrado que no, que las riquezas de bauxita son más amplias. Pero eso fue una estrategia de la empresa, porque la empresa, al subestimar la gran reserva que hay en esta zona de bauxita, entonces pretendió que el Estado le otorgara grandes concesiones. Es decir, más bien la empresa se visualizaba como una víctima y que venía a hacernos, ¿verdad?, un proyecto humanitario, entre comillas. Evidentemente no, la empresa sabía las grandes riquezas que hay en esta zona. Y bueno, la autorización después sería, después de esta primera fase, traspasarlo a Alcoa. Esto me permite, y acá me voy a devolver un poco al presente. Aquí me permití con datos de 1996, ¿verdad?, de estadísticas de metal a nivel planetario. ¿Cuáles son los principales países que producen bauxita? Vean qué interesante, porque ahora vamos a tener un cuadro, que contrasta esto. Vean que aparece en el 91 Australia, Guinea, Jamaica, Brasil. Tengamos en cuenta Guinea y Jamaica. Debo decirles que en 1950, el principal, según esta misma revista, en 1950 el principal productor de bauxita era Surinam. Ya para 1952 es Jamaica y después de los 70 es Brasil. Pero vean este otro cuadro, producción mundial de aluminio, es decir, la materia prima es bauxita, se obtiene aluminio, pero vean que ya no son los mismos países. Vean que aparece Estados Unidos, Rusia, Canadá y China. Me devuelvo al cuadro anterior. Ustedes no están produciendo aluminio ni a Guinea ni a Jamaica.
a pesar de que son los grandes productores de bauxita. ¿Por qué? Porque esto está en manos de grandes empresas transnacionales. Y entonces se llevan la bauxita y la producción de aluminio, que es la parte más rentable, pues evidentemente está en manos de los grandes productores de aluminio, que no son los países que dan la materia prima. Ahí tal vez la excepción sea Brasil, ¿verdad? Pero bueno, eso me llevaría a otra conferencia a explicar por qué en Brasil el asunto ha sido diferente. Y vean este otro cuadro. ¿Quiénes son en el 99? Y esto no ha variado tanto. Según este documento que aquí les comparto, los principales productores de aluminio a nivel del mundo. Y vean que todavía aparece Alcoa, la empresa que soñaba con explotar las grandes reservas de bauxita que ellos le llamaban laterita, porque ellos siempre le vendieron, ¿verdad?, a la comunidad de Pérez Celedón, a la corporación municipal, a los señores diputados y diputadas desde entonces, que aquí no había prácticamente bauxita, que lo que había era laterita, que era un 33%, y pues que ellos más bien iban a hacer una gran inversión para poder explotar este recurso. Evidentemente, lo que estaban detrás de esta estrategia de la empresa era obtener las mayores concesiones y prácticamente adueñarse y dejarse toda la riqueza del subsuelo, de la zona del Valle del General y por supuesto de esta sociedad. Y que a esta sociedad no le queda prácticamente nada, ¿verdad? Y acá, este es el primer documento que quiero compartir. Vean la fecha, que es bien interesante. 18 de agosto de 1960. La empresa, desde antes que se firmara el primer contrato administrativo, que es de 1964, vean que no hemos llegado todavía al 70. Hasta 1970 es que se aprueba el proyecto Alcoa Estado, que permitiría la explotación de los yacimientos, llamémosle, yo le voy a llamar bauxita, porque eso es realmente la gran riqueza que hay en esta zona sur del país, dentro de otras muchas, por supuesto, ¿verdad? Que ahora vamos a comentar. Entonces, vean que este documento, y aquí lo tengo a mano, este documento es del doctor César Dondoli, que en ese momento era el jefe del Departamento de Geología de Minas del gobierno, y le envía una carta al presidente municipal de Pérez Celedón. ¿Qué es lo que trata el ingeniero del departamento en mención? Venderle a la municipalidad, que es central, que Alcoa venga a explotar los terrenos de la zona sur y que le pongan impedimentos, que no hayan obstáculos. Me permito leer y ustedes lo tienen ahí en la presentación. Mi punto de vista es que conviene al país la entrada de capital extranjero y que en el caso de Alcoa serán muchos millones de dólares. Esos millones de dólares no estaban en mente, ¿verdad? Incluso ahora vamos a ver un poco todo lo que pasó la corporación municipal para tratar de arrancarle algunas dádivas a la empresa, porque cuando se aprueba el contrato en el 70, la corporación municipal pues probablemente tenía en mente, y probablemente la comunidad de la zona sur, que efectivamente la empresa iba a venir. Entonces trataron de pedir algunas cosas, ¿verdad? La empresa nunca quiso negociar con nadie y esto me parece interesante. Entonces, vean, para lograr la entrada del camino lógico es darles las facilidades necesarias, por lo menos para evitar que se vayan a otros lugares. Y esto ha sido una constante de la mayoría de empresas de capital extranjero que vienen a explotar las riquezas de este país. Y es un patrón de los grandes trusts. Dan la amenaza de que si no les damos las condiciones, ellos se van a otro lugar. Entonces, esa es un poco ha sido la tónica de estas explotaciones. Este otro documento que quiero compartir es la carta del ministro Hernán Carrón. La carta realmente, este es un documento que tiene que ver cuál es la actitud del Estado
de los gobiernos de turno y que cuando uno lo revisa a hoy casi no ha cambiado nada. Démosle grandes concesiones al capital extranjero. Y en ese sentido, dentro de muchas cosas, lo que dice don Hernán Garrón es que se ha contratado, ¿verdad? Un técnico de Bauxita para que dé un informe y le solicita a la municipalidad, porque vean que la carta va al secretario municipal, necesita este despacho, es decir, el despacho del señor ministro, la colaboración de la corporación municipal de San Isidro y de todas las organizaciones cívicas de este lugar para que el estudio que realice podamos sacar rápidas y veraces conclusiones. Y detrás lo que le pedía era que no hubieran obstáculos de ningún tipo. Debo decir, y esto me parece importante, la compañía no negoció con nadie, nunca escuchó razones ni de los estudiantes de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica, ni de los integrantes del Partido Vanguardia Popular, ni de los integrantes de la corporación municipal. No era una negociación, fue una imposición vertical. Y gracias a la participación de cientos de jóvenes del Valle Central, de estudiantes de la Universidad de Costa Rica, pero también de estudiantes del Liceo UNESCO, también de estudiantes del Colegio Nocturno de Pérez Celedón y de otros colegios que no se logró el objetivo, porque si bien es cierto, el contrato ley se aprueba, la compañía tuvo muy claro que no había legitimidad y que probablemente si se hubiera implementado la explotación hubiera contado a inicios del decenio de 1970 con una gran oposición de los jóvenes, porque los jóvenes, y hay todo hoy un planteamiento en esa línea, los jóvenes constituyen en 1970 una fuerza activa de la sociedad costarricense y que se manifestó en una de las protestas más importantes, yo no voy a decir solo de Costa Rica, probablemente de Centroamérica, y podríamos visualizarlo incluso a escala latinoamericana. Esto me lleva, ¿verdad?, a lo siguiente, ¿qué hizo la corporación? Porque un poco cuando planeaba esta disertación, me interesaba un poco saber, bueno, ¿cuál fue la participación activa de la municipalidad? Vean que la participación es muy temprana. Ya para 1963 hay una sesión extraordinaria. ¿Qué es lo que se discute en esta sesión extraordinaria? Se toma una decisión que realmente es histórica. La corporación decide financiar que un integrante de la municipalidad de Pérez Celedón fuera a Jamaica para tener un conocimiento de cómo era la explotación que realizaba Alcoa en Jamaica, determinar si realmente habían beneficios, cuál era el costo ambiental. Es decir, la municipalidad realmente tuvo, ¿verdad?, dentro de las limitaciones, porque estaba luchando o entrando en negociaciones con una empresa que ni siquiera el Estado tuvo la potestad de defender lo que hoy llamamos soberanía nacional. Es decir, hubo una enorme presión de la empresa, una de las empresas más importantes del capital norteamericano, que ya tenía un negocio extenso en Jamaica y que obviamente quería también explotar las riquezas que había en la zona sur y que hay en la zona sur. Entonces se decide enviar a un representante. Yo aquí nada más, y vean, y esto también, voy a permitirme leer al final, que el documento ese sí no lo tengo en la presentación. La persona que fue, ¿verdad?, don Nicolás Murillo Esquivel. Y hoy voy a citar algunos nombres, porque la historia precisamente busca que rescatemos a las personas, a los actores sociales que han estado invisibilizados en la historia de este país, porque usualmente los referentes que tenemos son los que están en el poder, o es el empresario,
o es el ministro, o es el presidente de la República, o es el gerente general de Alcoa, pero los otros actores, los otros ciudadanos o ciudadanas son centrales para rescatar la historia de los grupos medios y de los sectores subalternos. Y vean lo que plantea don Nicolás en su informe. De un extenso informe, nada más me voy a permitir leer lo último. Dice, en estos dos últimos renglones concluyo lo siguiente. Primero, él dice que no hay que temer con la explotación de la bauxita, pero vea lo que él señala. Sí es necesario legislar de forma adecuada, es decir, ya don Nicolás Murillo tenía muy claro que había que buscar un contrato que favoreciera los intereses nacionales y los intereses de la zona sur. Preparar personal que pueda vigilar el cumplimiento de las leyes y contar con una compañía que esté en condiciones dignas de firmar un contrato. Es decir, que buscáramos la compañía que ofreciera mejores condiciones y que parte de los impuestos queden en el cantón para invertirlo en obras de bienestar social. Debo señalar que la compañía nunca pretendió invertir en términos sociales ni en la sociedad costarricense ni en el cantón de Pérez Celedón toda esa riqueza, como ocurrió también cuando se firma el contrato Soto-Kip, porque es el modelo, es el contrato ley, ese contrato ley que es la figura jurídica que se utilizó para la firma del contrato Alcoa Estado de Costa Rica, es la misma figura jurídica que se había utilizado casi 100 años atrás, ¿verdad? Y que permitió la consolidación de la United Fruit Company. De hecho, después de la huelga contra Alcoa, esta figura jurídica desaparece en la legislación costarricense. Y vean acá, aquí me permito compartirles contrato para la explotación de la bauxita en Pérez Celedón. Este contrato, ¿verdad? Es un primer contrato, que es el contrato privado. Acá el ministro, que ya habíamos mentado, un dirigente de Liberación Nacional, en algún momento precandidato, ahora que están las precandidaturas, ¿verdad? En algún momento fue precandidato del Partido de Liberación Nacional, nunca fue candidato, ¿verdad? De hecho, había participado en una convención con Luis Alberto Monge en 1977, de la cual Luis Alberto Monge ganó la candidatura y fue candidato tanto en el 78 como en 1982, cuando finalmente lograría llegar al sillón presidencial. Y un poco acá, ¿verdad? Lo que el ministro señala, ¿verdad? Es que se iban a hacer varios estudios de esto. El ministro, de hecho, fue a Jamaica a tener claro qué era la explotación de bauxita. Obviamente, yo supongo, ¿verdad? Eso es una suposición. Probablemente al ministro no le mostraron el gran desastre ambiental que originó la explotación de bauxita en Jamaica, sino que le mostraron, ¿verdad? Pues probablemente la parte ahí más visible o que más le convenía a la empresa, le dieron algunos datos y el ministro vino maravillado, ¿verdad? Y que había que darle a Alcoa el contrato. Aquí, bueno, les presento, y este es el informe que hace un momento les decía, es el informe de Nicolás Murillo Esquivel a la Municipalidad de Pérez Celedón, que fue financiado precisamente por la misma municipalidad. La Municipalidad de Pérez Celedón era favorable al proyecto, pero aquí yo también quiero hacer una indicación de inicio. Estaba a favor del proyecto porque obviamente representaba fuentes de trabajo, pero de la documentación revisada es muy claro, es contundente que la municipalidad siempre tenía el temor de que la riqueza que iba a producir Alcoa no fuera reinvertida en la zona sur de este país. Y de hecho se preocupó por un canon justo, porque hubiera impuestos. De hecho, la compañía nunca pretendió pagar impuestos y cuando ya el contrato es ley y la compañía aquí tuvo tierras y las va a dejar hasta 1976 cuando el contrato el contrato acaba, ¿verdad? Y la compañía nunca inició la explotación. Hubo muy
dificultad para poder recuperar en ese lapso que ya las fuerzas vivas del cantón de Pérez Celedón sabían que esas tierras no se iban a explotar, que la compañía al final nunca entró en operaciones, hubo mucha dificultad para que esas tierras realmente pasaran a algunos entes del Estado, sino hasta después de 1976, como vamos a ver al final. Y vean que en este documento es de 1965. Vean lo que plantea. En vista de que se sustituya el pago de impuestos de la renta por otro impuesto, la municipalidad de Pérez Celedón solicita que se incluyan impuestos a favor de este cantón como los que le cobran a los cantones a las empresas bananeras para que ese dinero llegue al cantón de Punta Arenas y de Limón. Es decir, la corporación municipal de Pérez Celedón tenía muy claro que la empresa no iba a contribuir con nada para esta comunidad. Ya en el 64, ¿verdad? Y esto ya lo había señalado, Alcoa siempre fue muy claro de que aquí no había bauxita. Bueno, la gran pregunta es, si no había bauxita, entonces ¿por qué tenían tanto interés en venir a explotar la bauxita acá? O sea, eso evidentemente es un discurso de la empresa. Claro que sí hay una gran riqueza al día de hoy en esta zona. Ahora les voy a decir dónde están esas riquezas, por cierto, ¿verdad? En qué cantones. Y probablemente hemos pasado, ¿verdad? Los habitantes de Pérez Celedón, y probablemente una gran mayoría desconoce la gran riqueza que hay en el subsuelo. Este documento es de 1963. Y aquí lo que me interesa, ¿verdad? Es que la empresa, esto me pareció importante. Vean que antes de que se firme el contrato, que es del 6-4, y esto a mí me llamó poderosamente la atención, esto habría que revisarlo, y por eso les digo que la investigación apenas inicia. Yo me encontré este documento en donde pareciera ser, ¿verdad?, que ya la empresa había iniciado la construcción de un túnel en la zona del Pedregoso. Y de hecho, los municipios les solicitan al gerente general de Alcoa hacer una visita. Debo decir que se plantearon muchas reuniones, la compañía nunca, por lo menos de lo que hemos revisado, se reunió con los personeros de la municipalidad de Pérez Celedón. Esto también es interesante. Esta es una propaganda publicista de Héctor Benavides. Héctor Benavides era un publicista que estaba a favor de los intereses de Alcoa. Y vean la propuesta que le vino a hacer a la municipalidad. Le vino a hacer la municipalidad, le propuso a la municipalidad de que él iba a crear un periódico para comentar dos proyectos: que Pérez Celedón se electrificara con el ICE y que Alcoa viniera a Pérez Celedón. Es decir, él tenía un gran interés en que la empresa llegara acá. Y entonces, ¿qué le ofrecía al cantón de Pérez Celedón y a la municipalidad? Que lo contrataran 3 meses, que le pagaran un salario de peón y que él iba a hacer una investigación de la corporación municipal del cantón y que el objetivo central era vender la idea en la Asamblea Legislativa, en el gobierno, para que el proyecto de Alcoa viniera. Y vean qué interesante lo que plantea Héctor Benavides, que evidentemente, ¿verdad?, es un aliado de la empresa. Vean cómo comienza la escritura. Los que queremos el bienestar y prosperidad de ese cantón nos hemos enterado de que un grupo de malos ciudadanos, es decir, vean, protestar contra esto ya lo hacía o lo convertía en malos ciudadanos. Es más o menos el discurso que hay hoy. Quien protesta y va a las huelgas, ¿verdad?, no es un buen ciudadano según la perspectiva neoliberal. Desatará dentro de poco una tenaz y antipatriótica campaña contra la extracción de bauxita. Esta campaña está inspirada por el comunismo, que no permite siquiera un poquito de prosperidad y bienestar en ninguna parte del mundo. Cuenta el comunismo con un diputado que será su vocero en esa campaña contra el bienestar
y prosperidad de Pérez Celedón y de la zona sur. Un documento realmente histórico, porque eso me parece importante. Hubo algunos actores sociales que sí estaban a favor de que la empresa llegara a la zona sur, y me refiero a actores de la zona sur de Pérez Celedón. Eso ahora lo vamos a replantear. Bueno, para seguir con la exposición, vean, por ejemplo, el periódico, y aquí les coloqué algunas caricaturas, amenaza a la Alcoa con irse del país. Esta es la política que aplicaba el Gran Trust. Si no me dan las mejores condiciones, yo me voy. Y me voy a otro lugar. Y ustedes se van a quedar sin nada. Vean que es parte del mismo discurso, ¿verdad? Que de una forma u otra, pues hoy todavía escuchamos ecos, ¿verdad? De este tipo de planteamientos de las grandes empresas, que obviamente están muy interesadas en explotar las riquezas naturales que hay en estas sociedades. El contrato finalmente se firma, debo hacer la aclaración, bueno, ya aparecen las personas firmantes, ¿verdad? Ese contrato es un contrato administrativo, todavía no es el contrato ley que va a aprobar la Asamblea Legislativa años después, 6 años después, en 1970, pero este es el primer momento en que se firma un contrato con todas las condiciones a favor de la gran empresa. Acá, y esto también me parece importante, ¿verdad? El documento que ahí les cito, este es un documento del 30 de septiembre del 68. Vean que ya nos estamos acercando al momento. Hay un acuerdo de Oscar Barca Jiménez, secretario municipal, en donde plantea lo siguiente: dirigirse al señor ministro de Industria, solicitándole en forma atenta y respetuosa el envío de una copia del contrato. Es decir, las fuerzas vivas del cantón, la municipalidad de Pérez Celedón siempre estuvo atento a lo que se estaba discutiendo, siempre estuvo atento. Y de hecho, ¿verdad? Hay correspondencia entre la corporación municipal y el gobierno. La única razón es que tenemos que tener claro es que nunca fueron tomados en cuenta los puntos de vista ni de la municipalidad de Pérez Celedón ni de los estudiantes o los profesores, que ahorita vamos a ver un documento que emite el Consejo de Profesores del Liceo UNESCO, que adversaban la llegada de Alcoa porque hubiera significado primero un gran destrozo, un gran daño ambiental, que probablemente hubiera sido irreparable. Y lo otro, las riquezas hubieran fluido libremente a los Estados Unidos y aquí no hubiera quedado prácticamente nada, ¿verdad? Y esa era la oposición de intelectuales ya desde fines de la década de 1970. Este es un documento que me parece central. Es un documento que es una carta del Centro Agrícola Cantonal de Pérez Celedón, que le envía a la Asamblea Legislativa. Que esa carta es interesante por una serie de razones. La carta lo que señala básicamente es que ellos están preocupados. Este centro que habría que estudiarlo, ¿verdad? Habría que estudiar este centro cantonal de Pérez Celedón si emitió más documentación, pero ellos están preocupados por 3 cosas. Uno, la minería atenta contra la agricultura. La gran pregunta es, ¿qué va a pasar con los agricultores de Pérez Celedón? Una zona eminentemente agrícola, con una gran vocación agrícola hasta el día de hoy, ¿verdad? Me refiero a todo el cantón. 2, ¿qué recursos o qué impuestos va a recibir la municipalidad de Pérez Celedón? De hecho, y 3, ¿cómo van a contratar a los trabajadores? Porque podemos imaginarnos, y esto ha sucedido en otras latitudes, este tipo de explotación y luego la fabricación de aluminio es un proceso muy técnico y eso requiere capacitación. Y entonces muchas veces la empresa lo que hace es que puede traer mano de obra extranjera. Y entonces un poco la preocupación del Centro Agrícola Cantonal era de que se prepararan a jóvenes de Pérez Celedón en un centro que le llamaron Centro Politécnico, que le pedían que se fundaran Pérez Celedón, en donde la corporación municipal, en donde el Estado y en donde Alcoa
contribuyeran a su financiamiento. Obviamente, la empresa Alcoa nunca respondió ninguna de estas inquietudes de distintos actores sociales. Alcoa, el 19 de abril de 1978, se firma el contrato ley que luego se va a llevar a la Asamblea Legislativa. Y hay muchos de lo que uno ve, por ejemplo, este es un documento de Vanguardia Popular, era muy claro que Alcoa se llevaría la alumina, es decir, el aluminio, y que no pagaría absolutamente nada. Y hay una serie de informes que dan una luz al respecto. Evidentemente, y es muy claro, Alcoa se impuso en la Asamblea Legislativa. Es importante también señalar que hubo algunos diputados, pocos diputados, que sí estuvieron en contra. Uno de los diputados que más estuvo en contra del proyecto de Alcoa fue Rodrigo Carazo Odio, que luego vamos a ver al final de la presentación un documento ya en los 80, cuando el gobierno de Carazo pretendió volver al proyecto de Alcoa, es decir, que se explotara el aluminio acá. Y ahora vamos a leer un documento que realmente es una joya en la forma como está escrita. Bueno, entremos con el movimiento. El movimiento es un movimiento que evidentemente tiene su epicentro, como les decía al inicio de esta conferencia, en San José, frente a la casa presidencial, ¿verdad? Que en esa época estaba donde hoy está el Tribunal Supremo de Elecciones. Esa era la parte donde estaba la casa presidencial, a la vuelta estaba el Congreso, donde hoy mismo se encuentra. Y entonces este movimiento comienza dentro de la misma Universidad de Costa Rica. Por eso les decía que es un movimiento de jóvenes, es un movimiento de la juventud. Este movimiento, ¿verdad? La Comisión de Asuntos Nacionales de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica encargó a 2 integrantes el estudio del asunto Alcoa. Bueno, después de que se hizo una primera presentación, se decidió que se estudiara más y que fuera presentado en un seminario. Ese seminario tuvo una duración de 3 días. Debo decir que muchos de los participantes de ese seminario, siendo jóvenes estudiantes, luego fueron connotados académicos de la Universidad de Costa Rica. Y aquí hago un paréntesis también aparte, un poco la pretensión de toda esta investigación es producir un trabajo académico en torno a lo que pasa en la zona sur, pero también creo que hay que replantear quiénes participaron en la lucha contra Alcoa. Y en ese sentido, creo que es importante entrevistar a los actores sociales, a los dirigentes sociales, que lamentablemente en las investigaciones que se hacen o se han hecho en los últimos tiempos, esos actores sociales no son entrevistados y constituyen una parte importante no solo de la memoria histórica, sino que son actores centrales para entender este proceso. Entonces, muchos de estos jóvenes estudiantes fueron connotados académicos. Luis Paulino Villalobos, que luego, bueno, es un connotado historiador. Ahí también estuvieron los Romeros, ¿verdad? Que luego van a ser connotados abogados. Don Vladimir de la Cruz estuvo en estos procesos y que luego van a ser profesores años después de la Universidad de Costa Rica. Aquí hay algunas imágenes, ¿verdad? De esos seminarios. Debo indicar, a este seminario fueron invitados el gobierno, el Poder Ejecutivo, el Consejo de Gobierno, el ministro de Industria y Comercio, los representantes de Alcoa, y no llegaron. ¿Cuál fue el pretexto que indicaron estos actores de gobierno y de la empresa? Que no había nada que discutir, que todo estaba muy claro, que no habían dudas. Es decir, hay una posición intransigente y esa va a ser la posición que va a asumir lamentablemente el gobierno de José Joaquín Trejos Fernández y que también va a asumir la empresa. No negociaba, simplemente hay una imposición de capital extranjero.
aquí, bueno, les cito ahí cuando finaliza el seminario, ¿verdad? Una de las conclusiones de este seminario es que no se podía contratar porque esto atentaba contra la soberanía. Los recursos naturales, que son agotables, iban al final a ser explotados por una gran empresa y esta gran empresa no iba a dejar prácticamente nada, ¿verdad? Salvo un gran daño ambiental a la sociedad costarricense y fundamentalmente donde se iba a la explotación, que es la zona sur, la zona del Valle del General. Aquí les cito algunos epicentros de la lucha. Vean que el epicentro, y aquí resumo un poco, ¿verdad? Es liderado por estudiantes universitarios y hay participación de colegiales. Y aquí retomo, ¿verdad? Esto hay que realmente, debo seguirle la pista, es lograr determinar toda la participación que hubo de los estudiantes del Liceo UNESCO y del Liceo Nocturno. Y aquí también yo quiero hacer una acotación que me parece pertinente. De los documentos que hemos revisado hasta este momento, es claro, y la impresión que yo tengo, es que una gran parte de los estudiantes de ese entonces se sumaron al movimiento contra el COA, pero también hubo otros, ¿verdad?, que sí estuvieron a favor de la gran empresa, probablemente por una serie de informaciones que publicaba la prensa, La Nación, La República, que fundamentalmente estaban a favor de los grandes intereses de la gran transnacional. Y que evidentemente, pues eso como hoy, condiciona la opinión pública, porque no podemos negar que los medios de comunicación pueden, ¿verdad?, condicionar la opinión pública de amplios sectores de la población. Aquí me di a la tarea ahí de buscarles algunas fotos para que vean. Estas son fotos de la zona de San José. Sin embargo, me encontré en periódicos que hubo manifestaciones en Pérez Celedón. Al día de hoy, bueno, apenas inicia la investigación. Estoy a la búsqueda de fotografías, de informes, porque tuvo que haber, no me cabe duda, en los periódicos se cita, también manifestaciones de estudiantes de Pérez Celedón. Algunos probablemente fueron, obviamente, a San José, pero también aquí dentro de la zona sur, dentro del cantón de Pérez Celedón, evidentemente hubo manifestaciones. Vean qué interesante esta fotografía. Esto es un poco, lástima que por el tamaño, a veces es complicado escanear toda la imagen, pero es una forma como la prensa de ese entonces y de hoy, eso no ha variado, deslegitima cualquier movimiento social. La protesta social en la prensa de la segunda mitad del siglo XX deslegitima la protesta social. Esto es un poco distinto, y bueno, diametralmente distinto a la prensa, por ejemplo, que uno observa en la primera mitad del siglo XX o a fines del siglo XIX. Los que nos hemos dado a la tarea de hacer historia social, hemos tenido muy claro cómo la prensa muchas veces no solo describía el movimiento huelguístico, sino que a veces, yo no diría tomaba partido, sino que emitía criterios donde justificaba en razón de las peticiones que hacían los grupos subalternos a inicios del siglo XX, eran totalmente válidas. Pedir una jornada laboral de 8 horas, porque las jornadas eran de 12 o 14 horas. Pedir aumentos de salarios de un 20%, ante la gran crisis que significó la Primera Guerra Mundial o la crisis del 29. Entonces, estos periódicos, los editorialistas, los periodistas de esa época, pues en realidad hacían un balance entre tanto quienes protestaban como de la parte patronal. Hoy, cuando uno ve esta noticia, es muy claro que se criminaliza, y vean lo que dice: mientras un numeroso grupo de alumnos de segunda enseñanza protestaba ayer en la mañana frente a la Casa Presidencial sobre el contrato Alcoa, es decir, donde hoy están el Tribunal Supremo de Elecciones, estos trabajadores continuaban
continuaban, perdón, entregados a la tarea de construir el nuevo edificio de la Biblioteca Nacional, que contribuirá a educar a los manifestantes y a sus hijos. Entonces, claro, vean que hay los dos polos opuestos. Los que trabajan a favor de la futura juventud que se va a educar, y esa misma futura juventud que se va a educar está protestando y de una forma u otra, o es muy claro, está entorpeciendo el progreso, lo cual evidentemente no es así, pero esa era una forma o una visión como la prensa lo representaba. Debo también indicar, yo aquí pues hay bastantes datos, yo hubiera querido colocar más información, pero ya la presentación era demasiado extensa. Cuando la prensa colocaba algunas manifestaciones, es interesante que decía protesta de estudiantes y arriba se veía un bombardeo en una ciudad de América Latina, porque resulta que en esos días había una especie de golpe de estado que son muy característicos en la historia latinoamericana, y entonces, claro, cuando usted ve la noticia, de ahí relaciona o inconscientemente tiende a relacionar el bombardeo de un grupo militar que está implementando un golpe de estado y de repente ve la huelga de Alcoa. Entonces, claro, ¿verdad? Hay un nexo, eso no es accidental, eso probablemente fue elaborado muy adrede, ¿verdad? Para ejemplificar la violencia. Violencia, ¿verdad? Que evidentemente en cualquier movimiento social, pues la violencia siempre es consustancial a los movimientos. Eso también yo creo que tenemos que tenerlo claro, ¿verdad? Este documento, y miren, y aquí sí me voy a permitir, vean qué interesante el documento que les voy a compartir. Resulta que un día antes, precisamente un día antes de la gran manifestación de los estudiantes de la Federación de la Universidad de Costa Rica, pero también de estudiantes de colegios, incluyendo los colegios de Pérez Celedón, un día antes, los profesores del Liceo UNESCO se reúnen en un consejo extraordinario. El único objetivo de ese consejo extraordinario era manifestar la opinión pública y a la Asamblea Legislativa de su posición firme de no aceptar la aprobación del contrato Alcoa-Estado tal y como estaba. Si ustedes ven, pero yo voy a permitirme leer no todo el documento porque es muy extenso, pero hay unas partes que realmente son una página también que debemos rescatar. Artículo 1. Se acuerda manifestar a la opinión pública y a la Asamblea Legislativa la posición firme de no aceptar la aprobación del contrato Alcoa-Estado, tal y como está redactado en las condiciones actuales por las siguientes razones. Y vean la primera razón. Es una humillación aceptar un contrato del Estado con una compañía extranjera en la que se comprometen mucho la soberanía nacional. Cuando uno lee todo el documento, aquí tiene algo muy claro. Este era un tema que se discutía en los colegios de Pérez Celedón, es decir, a mí no me cabe duda que en el Liceo UNESCO, que en el colegio nocturno hubo una discusión por parte de un profesorado muy consciente y que en forma unánime 32 profesores firman este documento. Vean otras razones que dan. Dentro de las razones que dan, ¿verdad? Es que ellos señalan que este es un cantón agrícola. Este cantón, dice, ha aumentado su producción agrícola, tabaco, café y ganadería, por lo que el nivel socioeconómico se ha elevado muchísimo. Y dice, no creemos que la explotación de la alumina bajo las condiciones del actual contrato supere este progreso. Y eso es muy claro. El contrato no representaba un progreso para el cantón de Pérez Celedón. Al contrario, un gran retraso, un gran daño ambiental y una riqueza que iba a fluir al gran país del norte. La concesión otorgada al COA, por el contrario, constituye la legalización del monopolio. Vean lo que los profesores del Liceo UNESCO manifiestan.
Firmar el contrato tal y como está era darle el monopolio a una empresa transnacional para que se llevara toda la riqueza. E incluso ellos están en contra del contrato ley, porque dice constituye un congelamiento de la dinámica social que caracteriza una democracia como la nuestra. Cuando uno sigue leyendo el artículo, y con esto termino este documento de esta sesión extraordinaria del Liceo UNESCO del 23 de abril de 1970, ellos señalan otras razones, y una es que los actores sociales de esta comunidad no fueron considerados, y fundamentalmente citan los agricultores, los dueños verdaderos de la tierra y de las riquezas de esta zona sur, los que producen y llevan el sustento a miles de familias de Pérez Celedón y colocan su producción en el mercado local, han sido precisamente los sectores menos implicados en las discusiones del contrato ley. Evidentemente, la empresa y el Estado nunca tomó en cuenta toda la oposición que hubo de ellos hacia la firma de este contrato. Es decir, era una posición muy vertical. Vean qué noticia más interesante, porque cuando uno lee la noticia, vean qué contradicción, dice San Isidro en calma. Pero cuando uno lee el segundo párrafo, no estaba tan en calma, porque precisamente los estudiantes del Liceo UNESCO se lanzaron ayer en la mañana a las calles portando cartelones, oponiéndose a la citada compañía. Si alguno de quienes me escuchan tienen fotos ahí en el álbum familiar, en el álbum del abuelo, ¿verdad? Muchas veces esas fotos ahí se conservan, ¿verdad? A veces como un patrimonio. Pues yo les agradecería, ¿verdad? Que contacten al suscrito, porque parte de esta investigación también es rescatar a esos actores sociales que están invisibilizados y que constituyen un actor central en la historia, no solo de Pérez Celedón, sino de Costa Rica, y a mí me parece central. Y vean los colegios. Yo me encontré un documento del Ministerio de Educación Pública. Yo tengo la impresión que esto no es tan exacto. Ellos señalan que solo hay 6 colegios en huelga. Yo tengo la impresión que probablemente sean más. De hecho, parte de la investigación que estoy realizando, que obviamente se concentra en la zona sur, aunque luego quiero hacerla en una dimensión también nacional, es buscar actas de los otros liceos, del Liceo de Costa Rica, el de San José, el de Sanabria, el Colegio de Señoritas, para ver si hubo pronunciamientos como los que los 32 profesoras y profesores del Liceo UNESCO nos dieron un 23 de abril, y que constituye realmente una defensa de la soberanía nacional. Es más, esa es la forma de construir democracia. La democracia no se construye solo con el voto, no se construye solo con el sufragio, que es importante, por supuesto, no lo vamos a negar, es parte del ejercicio de una sociedad democrática, pero la democracia se construye en la lucha social. Y aquí yo les doy un ejemplo muy claro. Si estos jóvenes del Liceo UNESCO, del Colegio Nocturno de Pérez Celedón, si estos 32 profesoras y profesores y otra serie de actores sociales no hubiesen protestado, probablemente la compañía, después de aprobado el contrato, hubiera estado aquí en la zona sur, si hubiera llevado una gran riqueza de esta sociedad y no hubiera quedado nada, y tuviéramos un daño ambiental que no hubiera podido ser reparado al día de hoy. Entonces, claro, la protesta social constituye una forma de hacer democracia. Debo decir, y a mí se me olvidó indicarles, el documento de profesores es firmado por Fernando Alfaro Arguedas como director del Liceo UNESCO, y Francisco E. Rojas Rodríguez, secretario del Liceo de UNESCO. Probablemente mi antepasado le gustaban también las huelgas, ¿verdad? Entonces, claro, eso es pura coincidencia, ¿verdad? De que tenga el mismo nombre que el suscrito, pero es un documento que merece ser tomado en cuenta y traído acá a colación. La otra parte de la historia. Hubo, y esto me falta investigarlo, en esto también yo debo ser muy claro, apenas inicia,
hubo actores sociales que estaban a favor de la explotación de Alcoa. Me encontré una en particular que le estoy siguiendo la pista, apenas inicia, ¿verdad? Que es el Comité Pro Explotación Laterítica de Pérez Celedón, el cual apoyó la aprobación del contrato Alcoa-Estados. Debo decir que quienes estaban detrás de este comité tenían bastante dinero, porque me encontré cualquier cantidad de páginas que publicaron en La Nación. Y publicar una página entera en La Nación en 1970 y hoy solo está reservado para grandes grupos conspicuos de esta sociedad con gran capital o que están muy cercanos al poder, ¿verdad? Es decir, los grupos subalternos ni una cuartilla, ¿verdad? Podríamos publicar en La Nación porque evidentemente sobrepasa las expectativas, ¿verdad? Y menos publicar diariamente. Y aparte de eso, habría que tener presente si se lo publicarían, ¿verdad? Porque si es muy contestatario, probablemente puede ser no publicable. Eso habría que, en todo caso, habría que experimentarlo, ¿verdad? A ver si es posible. Personeros de este comité llamaron anoche a nuestro periódico. Vean lo que informan, que en San Isidro de General hay júbilo por la aprobación del contrato Alcoa. Ahí les coloco la fecha, me faltó la página, pero bueno, ahí luego en el documento ya escrito ahí vendrá. Un aspecto importante, ¿qué argumentos daba este comité? El pago de impuestos de la compañía. Que esta compañía iba a pagar más impuestos que la compañía bananera de Costa Rica y que la Standard Fruit Company. Yo no sé de dónde tomaron los datos el comité, porque lo que está muy claro es que el pago de impuestos prácticamente no estaba en ese contrato ley. Y que la empresa más bien aducía que como las reservas de laterita, no de aluminio para la empresa, eran de un 33%, a ella le tenían que dar todas las concesiones, ¿verdad? Habidas y por haber. Esta oposición al Comité Pro Explotación Laterítica Generaleña, vean lo que contesta un ciudadano de Pérez Celedón, que me permito traer a colación, ¿verdad? Y que son los actores sociales que están olvidados y que merecemos y que merecen ser rescatados. Don Franklin Esquivel Saborío dice, ustedes saben que estuve en Jamaica. Fui allá para saber la verdad. Y lo que vi y escuché, saqué la conclusión de que el contrato de Alcoa es unilateral, es decir, es vertical. Es decir, no se tomó en cuenta a los otros, sino lo que decía el gerente y los accionistas de esta gran empresa. La empresa, no una, la empresa más importante todavía hoy día en términos de capital. Es la empresa a inicios del 99-2000 más importante del planeta. Está concebido en términos que favorecen los intereses de esa compañía en detrimento de los intereses nacionales. Y esto a mí realmente me parece importante porque, bueno, luego los generaleños contestan a don Franklin. Evidentemente aquí los argumentos son de que la empresa iba a pagar impuestos. Eso parecía que no ocurrió así. Actores sociales a favor del contrato Alcoa. Vean que aquí vuelvo a lo mismo. En el periódico La Nación fundamentalmente se hablaba de que una gran cantidad de habitantes del cantón de Pérez Celedón fueron a la Asamblea Legislativa a apoyar a los diputados que dijeron un sí al contrato. Evidentemente, probablemente, yo no dudo, ¿verdad?, que hayan habido algún grupo, pero la impresión que tengo de lo investigado hasta ahora es que ese grupo que estaba a favor de la contratación de Alcoa era muy reducido, muy, muy reducido. La investigación obviamente tendrá que dar más criterios de esto, ¿verdad? Que yo estoy planteando, porque la investigación es un conjunto no solo de teoría y de fuentes, sino que al final es una interpretación en donde uno debe enlazar, es como armar un rompecabezas. En términos del pasado, armar evidencias y que las evidencias no entren en contradicción. Y tener en cuenta, obviamente, el contexto. Es claro, pues que hubo algunos grupos que sí. De esto de una vez se me olvidaba señalarlo. Volvemos al colegio, pero antes de ir al colegio, un aspecto que me parece importante.
Cuando ya pasa este movimiento social, me encontré un documento del 16 de octubre de 1970. Ya la municipalidad tenía muy claro que el contrato se había firmado. Y la municipalidad suponía de que la empresa se iba a instalar definitivamente en Pérez Celedón. Bueno, yo tengo la impresión que ya se había instalado en una forma no formal, porque hay documentos que prueban de que hubo incluso no solo exploración, sino hay un documento que habría que seguirle la pista, donde incluso hay un túnel que se construyó en Pedregoso y donde los ediles municipales le indican a la empresa que ellos quieren ir a visitar, ¿verdad? Yo desconozco si fueron, ¿verdad? Porque la documentación se pierde en el tiempo, pero evidentemente si hubo exploraciones, probablemente ese túnel se refiera a una exploración. Entonces, vean que la empresa le pide al gerente general de Alcoa que se reúnan y que ellos quieren que la empresa les colabore. Ya para 1970, para fines de 1970, la municipalidad de Pérez Celedón tenía algo muy claro: no nos van a dar nada. Y vean lo que le pide. Lo que le pide nada más es la compra de terreno en San Isidro para terminal de buses. Le piden la construcción de una terminal y un mercado de verduras. Le pide la compra de 3 vagonetas, la compra de un vehículo especial para recolección de basuras y la construcción del nuevo aeropuerto. Es decir, los municipios, al ver, porque no fue un asunto de ellos, fue un asunto del Estado que fue en una forma regalada, le dio una gran concesión al COA, y a pesar de la protesta que hubo, los municipios tenían muy claro que no podían competir, ¿verdad?, con una empresa de enorme poder a nivel planetario, ni siquiera a nivel de América Latina, a nivel planetario, y que detrás había un Estado dadivoso que había entregado las riquezas. Evidentemente, ¿verdad? Este tipo de documentos, la empresa nunca contestaba nada. Pero volvamos al conflicto para entrar pronto con la segunda parte, y es qué sucede para llevarlo al día de hoy. Me encontré este documento en La Nación. Víctor Hugo Martínez es un estudiante de 4º año del Liceo Nocturno. Cito la fuente porque hay que tomar de dónde información. Dice: eleo por este medio mi protesta porque fueron cerrados los portones para impedir la entrada de estudiantes que no quisieran sumarse al paro. Bueno, ahí es muy claro. La mayoría se suma al paro entonces, ¿verdad? Probablemente fue una protesta importante que hay que documentar. En nombre de los estudiantes, dice Víctor Hugo Martínez, de los estudiantes de Pérez Celedón, mi más sincero agradecimiento a los diputados y al Comité Pro Explotación de Bauxita. Este dato es importante porque este comité, de una forma u otra, había llegado a la comunidad de Pérez Celedón, y probablemente también, no tengo la evidencia, pero uno podría, a manera de hipótesis, plantear que este comité incluso probablemente también hizo visitas a los liceos, al Liceo UNESCO, a las fuerzas vivas de la comunidad de Pérez Celedón de esa época, a la misma municipalidad de Pérez Celedón, pues para vender la idea de que Alcoa era progreso y bienestar. El discurso de los liberales, ¿verdad? O más o menos hoy como el discurso de los neoliberales. El progreso es más zonas francas, más zonas francas. Ese es el discurso, ¿verdad? Impuestos, los de abajo, la clase media, los grupos subalternos, el sector informal de la economía, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede posteriormente? Alcoa Comunidad de Pérez Celedón, posterior a la aprobación de este contrato, la empresa, y este documento me parece importante, este es un documento que firma, permítanme para ver, el gerente general de Alcoa. Está fechado en septiembre de 1971. ¿Qué es lo que le plantea? Después de muchas cartas que no había contestado el gerente, porque nunca querían contestar nada, ¿verdad? Le dice que la municipalidad tenía interés de un campo de aterrizaje. El gerente le dice: mire, es que yo no le puedo dar ese terreno porque ese terreno es parte de la concesión. Y como ahí hay aluminio, pues yo no puedo todavía darle ese terreno
porque todavía estamos en el proceso, ¿verdad? De comenzar la explotación que nunca comenzó. Y vean que, aunque la empresa no se instaló, vean que le responde lo que dice. Y aquí uno se da cuenta de lo terrible que hubiera sido en términos del daño ambiental. Naturalmente, es nuestra idea la reforestación. Sobre terrenos, dice, perdón, naturalmente es nuestra idea que la reforestación sobre terrenos que contengan bauxita no sería práctica, es decir, no la iban a hacer, ya que estas tierras eventualmente serán explotadas. O sea, miren, más claro, ¿verdad? No hay otra. El mismo gerente le dice al secretario municipal de Pérez Celedón, aquí nosotros no vamos a reforestar porque vamos a explotar bauxita. Bueno, por dicha no explotaron, ¿verdad? Ni un gramo de bauxita. Gracias a esa protesta, ¿verdad? Que hemos descrito en parte de esta exposición. Este otro, bueno, ese fue el documento que hace un momento les citaba, ¿verdad? Voy a pasarlo acá, ¿verdad? Que tenía que ver con algunos aspectos que pedía la municipalidad. Al final lo que pedía era mínimo. Sabía que la empresa no le iba a dar nada. Intereses de Alcoa, costo ambiental. Ok, esto es lo que hace un rato les comentaba, ¿verdad? Alcoa dice está interesada en la rehabilitación de aquellas zonas que explotemos en el Valle del General. Y vean que ahí lo manifiestan de una forma muy clara. Naturalmente, es nuestra idea que la reforestación sobre terrenos que contengan bauxitas no sería práctica. El documento que hace un momento les leía. Y ahí se los dejo como una prueba de que la compañía no pretendía subsanar el daño ambiental que lamentablemente iba a producir. Alcoa no paga impuestos. Miren, esto a mí me llamó poderosamente la atención. Hay un documento en donde resulta, y este está fechado para 1972, la empresa había adquirido una enorme cantidad de terrenos. Y resulta que entonces la municipalidad pronto se dio cuenta de que los caminos que pasaban por terrenos dados a Alcoa, resulta que Alcoa no pagaba nada. No pagaba. O sea, imagínense que no quería pagar un impuesto para recuperar o para atender el buen estado de los caminos, menos iba a invertir en obras de bien social para la comunidad. De hecho, debo contarles, bueno, ahí no les cito todos los documentos, al final esto llegó a la Procuraduría General de la República, cuando ya la empresa prácticamente se iba a ir del país, y el Procurador General de la República dijo, sí, la empresa debe pagar los impuestos. Lo inaudito y lo triste de la noticia es que cuando la Procuraduría dice que debe pagar impuestos, la empresa, el contrato Alcoa-Estado finalizó. Es decir, la empresa nunca pagó absolutamente nada, ¿verdad? Y esa era el interés desde un inicio de este asunto. Yo me llamó también poderosamente la atención la gran cantidad de propiedades. Ahí les cito algunas, probablemente conozcan algunas personas que están en esa lista. La empresa adquirió una enorme cantidad de propiedades. Yo me encontré y quiero hacer una base de datos. Luego voy a ver cómo, si con el registro de la propiedad puedo tal vez lograr algo, ¿verdad? Hacer el intento no está mal. Todas estas propiedades fueron adquiridas por Alcoa. Y usted encuentra muchas propiedades que terminaron en manos de Alcoa. Probablemente estarán preguntando, ¿y qué pasó después de que Alcoa se fue? Ahora les voy a contar dónde terminaron esas propiedades, por lo menos lo que pude rescatar. Hay otros elementos que no tengo la idea, ¿verdad? En estos momentos, ¿qué sucedió? Alcoa y el problema de la tierra. Resulta que cuando, y para ya ir como avanzando en la exposición. Disculpe. La reunión termina a las 5. Don Francisco. Sí, a las 5, sí. Disculpe la interrupción. No, sí, era eso. Queremos dejar algún espacio para los comentarios, ¿verdad? Entonces, para que lo considerara. Y preguntas, que yo sé que va a haber.
Para estar perdiendo tiempo. No, de hecho, por eso muchas veces he visto el reloj. Gracias por la observación, porque la idea es casi ir terminando, ¿verdad? Para abrir un espacio de comentarios y de preguntas, ¿no? Por supuesto que lo tengo ahí muy presente. Alcoa y el problema de la tierra. Recapitulemos. Se firma el contrato. Se aprueba el contrato 24 de abril de 1970, en medio de una de las mayores protestas de la juventud o de las juventudes en este país. El proyecto, sin embargo, sigue en vigencia. La empresa no se instala nunca formalmente en el Valle del General, pero era dueña de gran cantidad de terrenos. Vean que fecha como el 7/1/1972, la empresa sigue adquiriendo propiedades. Pero ya para 1973 probablemente estaba muy claro, aunque yo no he encontrado documentos, de que evidentemente la empresa no iba a entrar en operaciones. Entonces el problema era, bueno, ¿qué va a pasar con la tierra? De hecho, hay una carta, ¿verdad?, del señor Teodoro Quiroz Castro, gerente general del ICCO, del Instituto de Tierras y Colonización, una institución creada en la década del 60, que pretendía no resolver el problema de tenencia de la tierra. El problema de tenencia de la tierra, la desigual distribución de la tenencia de la tierra no se ha resuelto en este país. Este país necesita una reforma agraria que está muy lejos de lograr, ¿verdad? Así como está lejos, ¿verdad? Lamentablemente, que seamos una nación desarrollada, a pesar de que entramos en la OCDE, olvídense, ¿verdad? Estamos lejísimos, ¿verdad?, de tener los niveles de una sociedad desarrollada con una gran desigualdad y pobreza. Eso no es posible, ¿verdad? Y eso sigue agrandándose lamentablemente con las políticas que son implementadas desde el Estado. Y entonces, en ese sentido, el ISCO pretendía pacificar el agro. El gerente le escribe una carta o un documento al gerente general de Alcoa. Lo que le dice es, bueno, y nos van a dar la tierra, o sea, nosotros necesitamos esas tierras para repartirlas entre los campesinos. ¿Cuál es la respuesta del gerente? Esas tierras son de Alcoa. No las vamos a dar porque todavía, para 1973, según el gerente de Alcoa, esas tierras tienen bauxita y podríamos ser que las necesitemos cuando explotemos bauxita. Nunca las explotaron. Al final debo decirles que las tierras en todo caso pasaron al ICCO. Para ir cerrando, el contrato es derogado, ¿verdad? El contrato se deroga en 1976. Aquí se acaba la historia de Alcoa, pero no se acaba la historia de la bauxita. No se acaba la historia de las tierras dadas a la empresa. Incluso antes de la derogación, vean que esto es firmado en septiembre. Sí, en septiembre de 1976. Y ya es publicado oficialmente en noviembre de ese año. Días antes o meses antes, el 30 de noviembre del 76, y aquí rescato la comunidad de Pérez Celedón. La comunidad ya para 1976 sabía que el proyecto no iba. Entonces, ¿qué le preocupaba a las fuerzas vivas? ¿Qué iba a pasar con las tierras? Y se organizó, que todavía no conozco a fondo esta organización, me aparece otra, Comité Pro Defensa del Patrimonio Regional. Les cito los nombres, tal vez alguno de ustedes conozca a alguien de las personas que voy a citar, y igual, nombres que logren encontrar serían centrales, ¿verdad?, para la investigación. El presidente Ricardo Zúñiga Méndez y la secretaria Virginia Solís Falla. Ellos dan este documento, se lo dirigen al presidente del ICCO y se manifiestan que esos terrenos deben pasar a manos de el INBU, el INA, el Instituto Costarricense de Electricidad, el Centro Regional Universitario, donde me encuentro hoy día, hoy en esta tarde, en esta conferencia, la municipalidad local, las cooperativas y los pequeños agricultores. Y que este comité le dice al presidente del ICCO que ellos no van a permitir de que estos terrenos que tantas polémicas han ocasionado pasen a manos de quienes desean comerciar con ellos, perjudicando directamente no solo el cantón de Pérez Celedón, sino al país en general.
Estos terrenos, y probablemente alguien pregunte, ¿dónde estaban los terrenos de Alcoa? En los distritos de San Isidro, San Isidro, margen izquierda del río General, Daniel Flores, Cajón, margen derecha del río Cajón, y San Pedro, de esta comunidad. Cuando esto ocurre, y esto también me parece importante, que es el documento que les acabo de leer, y ya con esto voy terminando, me encontré un documento que por cuestión de tiempo yo no se los coloqué ahí en la presentación. Es un documento de campesinos, y este documento, miren, tiene un valor para mí muy simbólico. Mi padre fue campesino, ¿verdad?, durante toda su vida, y cuando uno procede de sectores campesinos sabe lo difícil que es la vida, sabe lo difícil, ¿verdad?, y lo injusto que es para un campesino que prácticamente tiene un pie con su casa y otro con la hipoteca de un banco. Un poco, digamos, recordando la historia familiar que me ha contado mi papá, ¿verdad? Yo siendo muy niño, yo iba con él, ¿verdad? Teniendo 5 o 6 años, a sembradíos de tomate y de chile, ¿verdad?, que mi papá sembraba con otros grupos de campesinos, ya cuando prácticamente los campesinos habían desaparecido de este país. Bueno, este documento son de una serie de campesinos de Cristo Rey de Platanares. Escriben una carta a mano, no a máquina, como es un campesino. Un campesino no podía escribir un documento como estos que les he transcrito. El 14 de septiembre del 76, vean la fecha, un día antes de la independencia, le escriben al presidente del ICO y les manifiestan que los terrenos que adquirió Alcoa Pérez Celedón los tienen personas que no siembran nada, que ellos son agricultores y que ellos merecen el derecho de tener esos terrenos. Y les solicitan al ICO, ¿verdad? Dice, nuestro objetivo es solicitar un terreno, propiedad del Estado, que está cerca de aquí, al otro lado del río General. Este terreno, si nos dieran la oportunidad, lo aprovecharíamos en la explotación agrícola, el cual se haría mediante la Asociación Agrícola Cristo Rey. El documento es firmado por una serie de campesinos. Me permito leer algunos nombres para rescatar la memoria de estos actores sociales que son centrales en nuestra historia. Arturo Salazar Fernández, aparece su cédula. Antonio Abarca Solano. Y bueno, no voy a leer todos, son bastantes, pero me encontré algunos que no eran ni mayores de edad. Francisco Vargas Jiménez, cédula en trámite. Es decir, eran jóvenes de 17, 18 años apenas cumplidos. Mario Chacón Quiroz, cédula en trámite. Luis Ángel Quiroz, cédula en trámite. ¿Cómo termina esta historia? Las tierras pasan a manos del ICO. Ese es el fin último de esto. ¿Qué decide el ICO? El ICO decide que esas tierras pueden ser dadas en arrendamientos a la cooperativa de caficultores de Pérez Celedón, sección Caña, en una extensión de 300 hectáreas que sean dedicadas al cultivo de la caña, y a instituciones docentes del cantón de Pérez Celedón en una extensión de 50 hectáreas. No tengo la menor idea si esas tierras se dieron en esa cantidad. Eso habría que investigarlo, y a personas que cultivaran. Llegamos a 1980 y con esto nada más me quedan 2 ideas y con esto termino la exposición para tener ahí un periodo de unos 20, 25 minutos de preguntas. ¿Qué pasó con la Bauxita? La empresa se fue. ¿Qué pasó con los terrenos? Eso está por investigar. ¿Dónde realmente llegaron los terrenos? Pareciera que llegaron algunas cooperativas de caficultores. Habría que ver si hubo un proceso de dar estas tierras a estos campesinos que las solicitaban. Aquí tengo un ejemplo, ¿verdad? Habría que seguirle la pista, ¿verdad? De alguna forma. Y en 1980, en el gobierno Rodrigo Carazo, antes de que estalle la crisis, probablemente por eso ocurre antes de que estalle la crisis, resulta que Carazo revive el proyecto. Explotemos la Bauxita, explotémosla en Pérez Celedón, pero con una empresa del Estado, con Codesa, Corporación Costarricense Sociedad Anónima, que lamentablemente todos sabemos en qué terminó Codesa, ¿verdad? Pero probablemente Codesa, yo sí creo, y aquí doy mi opinión personal, yo sí creo en el Estado empresario. Es decir, yo creo que el Estado puede producir
pero igual que una empresa privada, si no está bien organizado, pues claro que es un desastre, ¿verdad? Obvio. Pero si produce con controles y eficientemente, esa riqueza puede ser mejor distribuida en una sociedad. Cuando las riquezas son explotadas por el capital extranjero o por grandes consorcios, la redistribución de esa riqueza evidentemente no llega a la sociedad como un conjunto. Y vean lo que dice don Rodrigo. Los yacimientos localizados en San Isidro de General son bastante amplios. Se basan en unos estudios que se hicieron. Se encontraron ricos yacimientos en el área de Bonita y en el área de Santa María. Fueron estimados en 8 millones de toneladas de bauxita que podrían ser comerciables explotablemente. Dice que el desarrollo geológico de la corporación hizo otros estudios y logró determinar que hay 15 millones de toneladas. ¿Qué concluye el informe? Este informe es del presidente de la República, dirigido a los miembros del Consejo Municipal de Pérez Celedón. Él al final dice que sería un beneficio directo, que hay que hacer una gran inversión, pero que la Corporación Costarricense de Desarrollo obtuvo en 1977 una concesión minera de 200 kilómetros que cubre la misma área que había sido concedida al COA. Es decir, esto pasó a CODESA, según interpreto de acá. Dada la magnitud de este proyecto, dice, será de una gran repercusión en la economía del país y particularmente en la región de San Isidro del General. Y lo último que nos cita don Rodrigo dice, hace 10 años, desde la curul, es decir, siendo diputado, que ocupaban esa oportunidad, me opuse a que se entregara a una empresa extranjera 20,000 hectáreas para extraer casi sin pagar nuestra bauxita. Hoy, poco tiempo después, les comunico con gran satisfacción que teníamos razón los que nos opusimos al negocio con Alcoa y que esa riqueza puede ser explotada en beneficio real de los costarricenses y muy especialmente de los habitantes de Pérez Celedón. ¿Qué es la última información y qué es lo último? En medio de la crisis, ya en el gobierno de Oscar Arias, se vuelve a hacer un estudio, el diputado Alex Solís pide un estudio y aquí es interesante y a mí me sorprende, el estudio ahora cambió, ya el estudio dice que casi no hay bauxita, hay bauxita, no hay bauxita, vean que hay un juego, ¿verdad? Ahí de intereses, hay mucha bauxita, no hay bauxita, al final yo tengo muy claro, sí hay bauxita, ¿verdad? Los estudios técnicos son contundentes y él dice que esto va a costar mucho explotarlo, esto lo firma el doctor Gerardo Lorías, director de la división técnica de CODESA, cuando ya CODESA estaba en crisis, cuando ya CODESA estaba desmantelado. Por eso fue que el proyecto nunca se llevó a cabo, porque la corporación había llegado a su fin. Y entonces, ¿cuál es la recomendación? La recomendación es que este proyecto no se puede hacer porque Jamaica tiene mucha bauxita y los costos de producción son muy bajos. Debo decirles que en estos momentos Jamaica explota como estado la bauxita. La empresa Alcoa le vendió al gobierno de Jamaica los derechos de explotación de Alcoa y el gobierno de Jamaica sigue explotando la bauxita. Y en ese sentido dice que todo esto motivó que la sociedad promotora, que el Banco Centroamericano de Integración Económica y CODESA desistieran del proyecto. Y lo que recomiendan es que si algún día se explota bauxita, vean qué recomendación más terrible, que si algún día se explota bauxita, hay que dársela al gran capital extranjero. Es decir, volveríamos a retroceder 40 o 50 años, ¿verdad?, a un modelo de explotación por parte de una gran empresa transnacional. Yo voy a llegar aquí en la exposición, ¿verdad? Creo que apenas es un inicio, es como la primera aproximación a esta historia. Yo creo que los actores de la comunidad de Pérez Celedón son centrales en esta historia y yo espero haber contribuido, ¿verdad?, no solo al conocimiento de lo que representó Alcoa para los jóvenes que hoy nos escuchan, para los académicos, para todos los que hoy nos han escuchado y nos escucharán, ¿verdad?, a futuro, sino que también es un recordatorio de las grandes riquezas que tiene este cantón. Y que esas riquezas, ¿verdad?, y las riquezas que tiene esta sociedad deben ser explotadas
por capital nacional, por el gobierno, por el Estado. El argumento de siempre, eso vale mucho dinero, no hay recursos, y yo estoy también consciente, cuando uno revisa la historia de otras sociedades, muchas veces se le dan concesiones al capital extranjero, pero con condiciones no leoninas, es decir, con condiciones en donde se defiendan la riqueza que produce esta sociedad y que las ganancias que produce las empresas o la explotación de las riquezas de esta sociedad sean repartidas a la comunidad, donde se lleva a cabo la explotación, en este caso Pérez Celedón, y que sean un beneficio para la sociedad en su conjunto. Y los jóvenes y todos los que me escuchan hoy, es un deber de nosotros como ciudadanos y como ciudadanas defender la justicia social, defender nuestras riquezas. Y una forma de democracia que no es muy bien vista ni por la Asamblea Legislativa, ni por el Poder Ejecutivo, ni por los empresarios o los grandes empresarios, es precisamente la democracia que se hace en la lucha social. Gracias a esta lucha social, la gran riqueza que hay en Pérez Celedón no fue llevada, sacada por el gran capital extranjero, que se hubiera embolsado millones de dólares y no hubiera quedado una riqueza para esta comunidad y para esta sociedad que se lo merece. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, don Francisco. Un trabajo realmente arduo, detallado, de horas, por supuesto, y de mucho esfuerzo. Yo le decía a don Francisco un día de estos, yo sé que él disfruta muchísimo este tipo de trabajo de investigación, pero bueno, eso no quiere decir que no requiera un gran esmero. Así que muchísimas gracias por compartirlo con nosotros. Tenemos un poquito de espacio para preguntas, lamentablemente no hasta las 5 porque necesitamos unos minutos previos para preparar la sala para la siguiente actividad, pero sí podemos tener unos 8 minutos para alguna consulta, algún comentario de parte del público, y pueden hacerlo ya sea consultando en el chat, solicitando la palabra en el chat, o escribiéndolo también en el chat aquí de la sala. En principio ya había don Giovanni Jiménez, no sé si quisiera abrir el micrófono y hacer su consulta, o si no, pues la leo yo, que ya de previo la había anotado en el chat. No, muchas gracias. Yo tengo un comentario y una solicitud para don Francisco. Bueno, agradecerle siempre ese profesionalismo con la que nos cuenta de la historia del país y en este caso específico de Pérez Celedón. Yo soy oriundo de Pérez Celedón y toda mi vida la he vivido en San Isidro. En 1970 yo estaba en quinto, sexto grado de la escuela 12 de marzo y tengo una breve imagen de los estudiantes del Liceo UNESCO cuando pasaron enfrente de la escuela cuando iban en esa protesta. Y después me gradué de la 12 de marzo y seguí hacia el Liceo UNESCO, al glorioso Liceo UNESCO. Y bueno, eso es parte de la historia, eso es un comentario. Y tengo una solicitud, don Francisco. Muchos de los participantes en estas actividades de la semana académica son estudiantes jóvenes que el llamado que usted hace a repasar la historia para aprender de la historia y para no repetir la historia, le lleva a plantearle una solicitud. Muy probablemente necesite otra conferencia, pero tal vez muy brevemente, ¿cuál es el paralelismo que hay entre Alcoa y el proyecto Cruzitas, que es un proyecto que tal vez muchos de nuestros estudiantes tengan un conocimiento más fresco? Brevemente, ¿cuál sería ese paralelismo entre estos dos proyectos, Cruzitas, Alcoa? Muchas gracias. No, muchas gracias, don Giovanni, por los comentarios, ¿verdad? Y realmente esa descripción que usted hace viendo a los jóvenes del Liceo UNESCO desfilando por la 12 de marzo, ¿verdad? Pues más bien yo también le voy a pedir un favor, y es que yo pueda entrevistarlo a usted porque hay un elemento de historia oral y evidentemente recopilar esa historia oral, grabar esa historia oral y transcribirla constituye un documento de primera línea, ¿verdad? No solo para el desarrollo de esta investigación, sino en realidad para conocer realmente cuál es el papel
de las juventudes a nivel histórico. Con respecto al paralelismo con Cruzitas, evidentemente Cruzitas es un proyecto de una minería a cielo abierto, ¿verdad? Y probablemente el paralelismo, ¿verdad? De una u otra forma, yo lo ubico en dos elementos. Uno, que tiene que ver con el gran interés de las grandes empresas de capital norteamericano, pero aquí también quiero hacer mención al capital canadiense. Hay algunas empresas también de capital canadiense que quieren explotar, ¿verdad?, las grandes riquezas nuestras, y un poco la perspectiva es precisamente llevarse las riquezas y que a esta sociedad no le quede nada. El daño ambiental sigue ahí, ¿verdad? Probablemente Cruzitas, aunque hay algunas protestas, no alcanzó, por lo menos a nivel de movimientos estudiantiles, la dimensión que adquirió Alcoa, ¿verdad? Y en ese sentido no significa que no hubieran protestas, por supuesto que sí, hubo manifestaciones de distintos actores sociales, de sindicatos, de grupos ambientalistas que ya estaban plenamente constituidos, pero constituyen una muestra de lo que le puede suceder a una sociedad cuando entrega sus recursos naturales al gran capital extranjero. Muchas gracias, don Francisco. Shirley en el chat anota sus felicitaciones y que sus presentaciones son muy agradables para conocer de la historia de Costa Rica. Y no sé, tenemos espacio para una pregunta o consulta más. Si alguien quisiera hacerla, puede abrir su micrófono o anotar en el chat. Vamos a dar un minutito. Julián Buzo anota: lo admiro por tener un conocimiento tan vasto en los temas que abarca. Don Francisco, un tema interesante en lo particular que yo noto al escuchar su presentación es la conciencia que no tenía la Costa Rica de los años 60, 70 y que sí tiene ahora, o no sé si no la tenía o no la expresaba, con respecto al tema ambiental, ¿verdad? O sea, eso ha cambiado muchísimo la perspectiva que tenemos del tema ambiental a nivel país, como país, y en el imaginario colectivo, incluso de lo que concibimos como el recurso ambiental, y que notamos ahí que ese tema está casi ausente, ¿verdad? Sí, no, es muy, muy importante la observación que hace usted, Joy. Evidentemente, el asunto ambiental, probablemente digamos como movimientos ecologistas a escala planetaria, es un fenómeno más que tiene que ver luego cuando viene el problema del cambio climático. Pero evidentemente, digamos, las perspectivas de preocupación por el medio ambiente, por lo menos hay algunos colegas en la Universidad de Costa Rica que han encontrado documentos ya desde inicios del siglo XX, donde algunas comunidades, por ejemplo, cuando se instala la USCO en el Caribe, evidentemente tenían preocupaciones ambientales, muchas veces incluso el cambio de los cursos de los ríos, que atentaban evidentemente contra las economías campesinas, pero también había una preocupación por la gran deforestación que ya era visible en algunas zonas de este país desde fines del siglo XIX, inicios del XX, fundamentalmente con las llamadas maderas preciosas, cedro, caoba, ronrón. Ahora, el movimiento ya propiamente ecologista es de los 80, pero Alcoa representa un paréntesis, y es que aquí hay, si bien no se le puede llamar un movimiento ecologista, el objetivo es precisamente una protección, no solo de los recursos naturales, sino también evidentemente la protección del ambiente. Muchas gracias, don Francisco. Los comentarios en el chat muy agradables. Ariana Agüero, muchas gracias. Diana Solano, felicitan al profesor. Muchas gracias, dice Verónica Godínez. Natalie Marín también. Mónica Jiménez, lo felicito por el profesionalismo y entrega con la que llevó a cabo tan enriquecedora exposición. Giovanni Cibaja dice: de verdad esas presentaciones lo llenan a uno de conocimiento, que si no fuera por eso, nunca lo sabríamos. Felicidades. Y bueno, yo me uno, don Francisco, también a las felicitaciones. Escucharlo en sus exposiciones siempre es muy grato y muy enriquecedor. Aprendemos muchísimo. La forma en que usted también organiza los temas y los expone, pues es bastante agradable. Le agradecemos mucho su tiempo. Nos ganó el tiempo, ¿verdad? Lamentablemente, pero es muchísima información
que más bien usted ha logrado sintetizar de manera muy efectiva. Así que pues le agradezco a usted en nombre de la Universidad Nacional y del Centro de Articultura y a las personas participantes que nos acompañan. Don Francisco. Sí, yo tal vez lo último nada más, bueno, agradecerle los comentarios de usted y por supuesto de todos mis estudiantes y de otras personas ahí que han hecho los comentarios. En realidad yo siempre lo he manifestado, uno como profesor universitario, como investigador, pues uno realmente debe estar pues al servicio, pues obviamente de la universidad, pero también de la sociedad. Y un poco esto es precisamente construir procesos de concientización social, no solo dentro de las y los estudiantes, sino también a nivel de la comunidad regional y nacional. Y esa es un poco, digamos, la idea de esta investigación. Y no, y también agradecerle a usted el respaldo, ¿verdad? Por estas iniciativas que a veces pues yo le comento, ¿verdad? Y pues que también siempre requieren pues un respaldo, por supuesto, institucional. Y a todos muchas gracias, ¿verdad? Buenas tardes. Claro, antes de que se me retiren, por favor, sí, aquí en el chat, muchas gracias. Les anoto el link del formulario para el registro de asistencia, formulario de Google para el registro de asistencia. Aquí lo acabo de anotar en el link. Les agradezco muchísimo ingresar y llenar la información. En unos minutos estaremos dando inicio a la conferencia con el doctor Jacques Sagot, que es la conferencia de cierre de esta semana académica 2021, titulada Las artes y la promoción cultural en el futuro. No sé, Johnny, si es necesario que las personas que están aquí se retiren y vuelvan a ingresar o pueden permanecer quienes deseen continuar. Johnny. Ok, sí, entonces quienes deseen permanecer para la siguiente actividad, bueno, don Johnny sí va a detener la grabación, me imagino ahora, y si no, pues muchas gracias por su compañía, sí los invito a completar el formulario y nos veríamos en otro momento. Muchas gracias, y muchas gracias, don Francisco, buenas tardes.